nuevamente. Saludos y bendiciones a todos y a todas. En el nombre que sobre todo nombre. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. Pues es un gozo nuevamente en el Señor el poder compartir la palabra de Él, el mensaje de Él. Así que vamos a orar y a pedirle a Él una vez más, en una oración más, el día de hoy, para que Él abra nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestra vista, todo nuestro ser, para recibir la palabra de Él y hacer con su palabra lo que Él tenga escrito en su voluntad. Amén. Padre, te damos gracias, Padre nuestro, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias por bendecirnos, el poder congregarnos, Señor, el reunirnos y el poder estar aquí alabándote y adorándote como iglesia, Señor. Gracias por la oportunidad de escuchar, el poder oír tu palabra, a primera hora por boca de nuestro hermano Pastor David, y ahora, Señor, te damos las gracias también. Señor, queremos agradecerte por cada uno de los hermanos y hermanas que el día de hoy están acá, congregándose como iglesia, por los que el día de hoy no han podido estar acá. Tú conoces sus razones, sus circunstancias, son hijos e hijas, Señor, que tú has comprado con tu sangre preciosa, que tu amor que está en ellos permanezca y los conduzca y los libere a toda situación y se puedan congregar más frecuente, Señor, en armonía, para darte la gloria y la alabanza y para crecer en tu gracia cada día. En el nombre del Señor Jesucristo pedimos una bendición también para esta obra tuya. Una vez más, yo te pido que la siga bendiciendo, que provees cuanto falte conforme a tus riquezas en gloria. En el nombre tuyo, Señor Jesús, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. 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 Bien, quiero invitarles a la palabra del Señor. Hoy vamos a estar compartiendo acerca de la fe, una fe correcta. Una fe correcta tiene el poder de Dios. Ese es el enfoque, una fe correcta. ¿Por qué una fe correcta? Porque hay muchos tipos de fe o muchas creencias acerca de lo que es la fe. Entonces, tener una fe correcta es la forma en que Dios nos quiere conducir y ver a su vez su gracia y su poder en nuestras vidas, su poder transformador. Y también poder experimentar cada día como hijos e hijas de Dios lo que somos en Cristo Jesús. Por eso es que quiero invitarles, vamos a estar en la palabra del Señor, primeramente con Isaías capítulo 53, versículo 6. Una fe correcta en la palabra del Señor demanda que a través de las Escrituras de nuestro Dios, cual está revelada, esa fe correcta, demanda escudriñarla, demanda aprender de ella también, demanda tener un fundamento correcto en cuanto a lo que dice la palabra del Señor y demanda de cómo la apliquemos en nuestras vidas, en cuanto a lo que el Señor quiere en su voluntad. Demanda también de que la guardemos y la compartamos con los demás. Cuando compartimos la fe correcta, una fe correcta, de acuerdo a lo que el Señor dice en su voluntad, pues vamos a ser de bendición para todas las demás personas, vamos a ser de bendición para la iglesia y para la sociedad en sí, donde quiera que estemos. No nos vamos a salvar de predicar una fe donde haya error, y si hay una fe donde haya error, se le haya quitado, se le haya añadido de lo que la palabra de Dios enseña, las personas no se van a salvar como tú has sido salvado o salvada. Eres salvo y salva por una fe correcta en el Señor. Amén. Si predicamos o enseñamos o hacemos ver por nuestra vida, por nuestro testimonio, una fe que no es correcta, errónea, pues eso conduce, reiterando, ¿verdad? Conduce a una vida de error, conduce a llevar a las personas por un camino del error, y hay millones y millones de personas que aún no han sido salvadas. Y a nuestro alrededor, lo más importante son los que siempre gravitan alrededor nuestro,
que es lo más importante que pueden ver, porque una fe correcta es una fe genuina, es una fe conforme a la voluntad del Señor. Por lo tanto, la podemos transmitir bien y por lo tanto la gente sin error puede verdaderamente recibir a Cristo Jesús. Porque si hay error, mucha gente hacen que reciben al Señor y lo confiesan y esto y lo otro, pero lo confiesan de acuerdo a sus mitos, a sus tradiciones o a sus religiones y no lo confiesan conforme a una fe correcta. Todo aquello que sea fuera de la voluntad del Señor no procede de parte de Dios, ¿verdad? Hay mucho engaño, hay mucho error. Y antes de la venida del Señor, que así lo creo yo, que pronto vendrá, cuando dicen amén, el Señor les dijo a los discípulos, habrá fe cuando yo venga, ¿verdad? Y precisamente trata de eso. La fe que actualmente se predica, se enseña y se vive y por parte de millones y millones de personas, iglesias y denominaciones, muchas de ellas no es la fe correcta, ¿okay? Y por eso es muy importante a partir de la palabra del Señor, trazar bien la palabra del Señor, y por eso es muy importante hacer una exégesis en cuanto al tema de lo que es una fe correcta. Y también, no solo la exégesis es la comparación, ¿verdad?, de la palabra de Dios, la misma palabra de Dios, versículo por versículo, da la interpretación, tiene la respuesta con el Espíritu Santo, y también una escatología también que es muy importante para ver la fe a través de los tiempos, que igualmente a través de los tiempos en la Biblia la fe se manifiesta y es revelada por Dios versículo por versículo, palabra por palabra, sin sacar nada más un solo versículo o un solo contexto para determinar el fundamento de la fe. No, hay que verla a través de lo que la Biblia enseña. Amén. Por lo tanto, hoy vamos a empezar con un profeta. Dios le dijo a un profeta que predicara acerca de la fe correcta, ¿okay? Se encuentra en Isaías 53, versículo 6. Isaías capítulo 53, versículo 6. ¿Cuántos han oído de esta palabra del Señor? Isaías 53. Muy bien, dice así, dice así la palabra del Señor, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. A ver, vamos a leerlo en voz alta. Ahí está la coma. A ver, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Pero no les oigo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Ok. Isaías 53, versículo 6. Vamos a leer una vez más, todos en voz alta. Ok. Y todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor. Ajá. Yo tengo la versión que estoy leyendo, la versión más actual del lenguaje, dice, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor, más Jehová, cargó el pecado de todos nosotros. Dice, cargó el pecado de todos nosotros. Y todo se refiere a toda la humanidad desde que Adán pecó. Desde que Adán pecó, todos cargamos el pecado. Todos. Todo el que ha nacido y va a nacer o nació, cargó el pecado cuando Adán pecó, cuando Adán desobedeció a la palabra del Señor. Por lo tanto, como dice la palabra del Señor, por cuanto todos pecaron, han sido destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron, han sido ¿qué? Destituidos, separados. No pueden ver ni entrar a la gloria de Dios. ¿Ok? Y eso es bien importante. Mas la palabra del Señor dice acá que el Señor, se refiere aquí a nuestro Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario, cargó el pecado de todos. Cargó tu pecado, mi pecado. O sea, de todos. Y ahí Él llevó el perdón también, al cargar el pecado de nosotros,
también llevó el perdón total de nosotros, porque el perdón es total. Cristo así lo estableció cuando Él dijo, consumado es. Perdón total. No hay perdón parcial en Dios. Dios no es de mitades o cuartos o medias, ¿verdad? Es absoluto Él, amén. Él nos otorgó el perdón total. Pero asimismo dice, cargó el pecado. Y a esto no hay que añadirle ni quitarle, ni ponerle otra palabra. Cargó, digamos, sinónimo sería llevó, hay personas que lo dicen, llevó nuestros pecados, llevó nuestras enfermedades, llevó nuestros dolores, amén, y por sus llagas fuimos sanados, amén. Isaías, el mismo Isaías 53, ¿verdad? Entonces, Él cargó nuestros pecados, y es bien importante, a su pueblo Israel, por medio del profeta, le comunicó este mensaje. Es un mensaje de gracia del Señor, porque el cargar las ofensas de otro, o el cargar las ofensas de toda la humanidad, de la humanidad hacia Él, el cargar todas nuestras fallas, el estar separados de Él, el cargar de todo nuestro ser. Cristo Jesús, peso bien grande, pero como Él es todopoderoso, omnipotente, omnisciente, llevó esa carga, amén. Y cuando uno piensa, llevó mi pecado, lo cargó. Cuando uno piensa en la humanidad, de toda la humanidad, de millones y millones de personas, y cuando uno piensa también que hay maneras de cómo rechazan al Señor, hay maneras de cómo millones y millones de personas mencionan al Señor, mencionan a Dios y creen en Dios a su manera, pero por sus creencias, por la forma en que han sido formados, por la religión en la cual, o fundamento que tienen, rechazan al Señor. Por eso el mensaje de hoy es una fe correcta. Entonces, esto es bien importante, hermanos, que Él cargó nuestros pecados. Y piense usted, cuando andamos en la calle, yo sé que muchas veces Dios nos habla, o en la oficina, o en el hogar, donde quiera que estemos, al menos un día de estos, que andaba en la calle conduciendo, muy a menudo me pasa, o les pasa a ustedes también, que le suena la bocina, alguien que está atrás y uno está en un semáforo esperando que cambie el semáforo, y uno dice, ¿por qué me suena el pito si todavía el semáforo no ha hecho el cambio? Y uno se disgusta. Y uno piensa en esto, pero ¿a cuántos a Dios les ha hablado? A esa persona que está ahí, como decimos a los ticos, a los costarricenses, de majadera, de punzante, de estresante, y uno, ¿a cuántos Dios nos ha hablado? Y te ha dicho, como me ha dicho a mí, esa persona, yo la amo profundamente. Por esa persona, yo cargué el pecado de ella, como cargué tu pecado. ¿A cuántos Dios nos ha hablado así? Por eso es muy importante pedirle al Señor en nuestras oraciones día a día, en lo cotidiano, en la cotidianidad. Bueno, cotidianidad. Bueno, ya gracias, hermano. El poder decirle, Señor, háblame. Y muchas veces Dios nos habla con aquella persona que tú no conoces, como ese caso, esa persona que está ahí, o ese hermano o hermana, o en la familia, o amigo, o compañero de trabajo, que te está punzando, como decimos, ¿verdad? Y dice, yo esa persona, Dios te habla, yo a esa persona la amo, tal como es. Acordarnos de eso. Y cómo me ama a mí y te ama a ti, a pesar de cómo somos, cómo su gracia ha sido derramada en nuestras vidas, su gracia, su amor. Por eso es muy importante les hablé del estudio de la palabra de Dios al principio, de hacerlo escatológicamente, de hacer una exégesis de la palabra del Señor también, porque es muy necesario.
Uno no puede dar lo que no tiene. Y las personas que decimos que amamos a Dios es porque Él nos amó primero. ¿Cuántos dicen amén? Él nos amó primero. No que tú lo amaste primero. Por lo tanto, porque Él nos amó primero. ¿Eres salvo? ¿Por qué? Porque Él te amó primero. Bien, quiero que vayamos a otras dos partes de la palabra del Señor, continuando con la palabra del Señor, a Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. La parábola de la oveja perdida. A personas de aquel entonces, el Señor les predicó como nos predica hoy en día a través de la Biblia. Y para algunos les fue fácil en la predicación recordar Isaías 53, porque habían sido enseñados en la palabra. Para algunos. Cuando les prediqué acerca de la fe de Bartimeo, ¿se acuerdan? Cuando Bartimeo decía, Hijo de David, ten misericordia de mí. Él tenía referencia. A él le habían enseñado. Pero aún todavía no tenía, puede haber sido enseñado a una persona, pero aún no tenía el encuentro con el Señor. Y ese día fue el encuentro con el Señor. Bartimeo y el Señor. Entonces, ¿por qué el Señor trae? El Señor Jesús fue, por eso tenemos que imitarlo en todo. Como Él enseñó la palabra del Señor, debemos de enseñarla a nosotros, amén, y compartirla a nosotros. Vean, ahora vamos a ver la parábola de la oveja perdida. Dice en Isaías que todos fuimos descargados como ovejas. Ahora aquí usa, literalmente predicándole a las personas de aquel entonces, no sé si fueron como 700 años, 750 años después de que Isaías predicó como ovejas descargadas, ¿verdad? El Señor les enseña y está enseñando el día de hoy. Mirad, versículo 10, Lucas 18, versículo 10 hasta el 14. Mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Y hace una pregunta, o les hace una pregunta. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Jesús predica al corazón de las personas. Predicó al corazón de las personas. Hoy igualmente nos predica al corazón nuestro. Esa palabra que hoy estoy compartiendo es el mismo Señor predicándola al corazón nuestro. ¿Qué os parece? Ahora el Señor todo lo sabía y todo lo sabe. ¿Cuántos dicen amén? Pero le hace una pregunta muy importante a aquellas personas que estaban ahí. Y en Lucas 15 vamos a ver la misma parábola también, en los versículos del 1 al 7. Pero ante esta pregunta, ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas. Ahora, todo el que esté familiarizado con las Escrituras, toda persona que esté familiarizada con las Escrituras, con la palabra del Señor, con la revelación del Señor, sabe qué significa oveja. Y sabe que es una oveja del Señor. Amén. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Dice, ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. Un hombre tiene 100 ovejas. 100 representa ¿qué? La totalidad. Un hombre tiene 100 ovejas. Pero, si se le descarría una, ¿qué hace?
y deja la 99 y va por la descarriada. Y va por la descarriada. ¿Cuál es más importante, la salvada o la descarriada? La descarriada. ¿Cuál es más importante, el justo o el injusto? A ver, ¿cuál es más importante, la persona injusta o el injusto? Para Dios todo es importante, pero Dios tiene sus prioridades también. ¿Cuál es más importante, el justo o el injusto? El injusto es más importante para Dios, porque esa es la oveja descarriada, amén. ¿Qué es más importante, el impío o el justo? ¿Qué es más importante, el impío? Porque es la oveja descarriada. Porque el impío necesita ser lavado con la sangre del cordero. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que es la oveja descarriada. La iglesia, nosotros como iglesia del Señor, debemos tener presente ese. ¿Quién es más importante? Tú como justo ahora, justificado en la sangre de Cristo, mediante la fe en Él, mediante la fe en su sangre. ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Amar al justo, al justificado, o amar al injustificado, o amar al impío? ¿Por quién vamos primero? ¿A quién acudimos primero? ¿Cuál es la enseñanza del Señor Jesús? ¿A quién fue primero el Señor? Fue por la oveja descarriada. ¿Cuántos dicen amén? Fue por la oveja descarriada. Un día Él vino a ti, vino a mi vida. Yo era una oveja descarriada, tú también eras una oveja descarriada. A veces esta palabra suena como un tanto, ¿verdad? Incluso se usa, ¿cómo se usa esa palabra? En el mundo se usa como un tono burlesco, ¿verdad? O no sé, o de satiresco. De, el descarriado, o el hijo descarriado, o la oveja negra. Tenemos calificativos así, esos adjetivos que, ¿verdad? Pero, y para el Señor, qué importante, ¿verdad? Aquí el Señor, cuando le hace la pregunta, ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas, el Salmo 24 dice que del Señor es la tierra y quienes habitan en ella es en su plenitud. Es todo el Señor, amén. Ahora, ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. ¿Qué viene? Y viene la respuesta. El versículo 13. Y si acontece que la encuentran, de cierto os digo que se regocija más por aquella, es lo más importante, y se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Versículo 14. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. O sea, esa no es la voluntad. No es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, se pierda. No es la voluntad. Qué importante, ¿verdad? No es la voluntad. Para nuestro Padre, por las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, nos dice claramente que no es la voluntad que alguien se pierda. No es la voluntad de Él que alguien se pierda. Y entonces, ¿cómo le llama? Se pierda uno de estos pequeños. Versículo 10 dice, volviéndonos al versículo 10, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Que no menospreciéis. Ahora, ¿qué sucedió mientras el Señor Jesús estaba predicando en Lucas capítulo 15, los versículos del 1 al 7? Había un sector que menospreciaba, y ya lo vamos a ver, para que nosotros, si estemos en ese error, salgamos, o lo tengamos a consideración, y seguir las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, y no hacerlo. Lucas capítulo 15, continuando con la parábola de la oveja perdida, nos dice el Señor, de los versículos del 1 al 7. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, este a los pecadores recibe, y con ellos come. Entonces Él le refirió a esta parábola diciendo,
Entonces Jesús lo refirió. Y una vez en su enseñanza, qué maestro era el Señor, ¿verdad? Qué maestro. Pero eso hay que aprender de Él cada día más. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Él les refirió a esta palabra diciendo, le refirió a algo que ya, porque no se puede referir a algo que no existe. Le refirió a algo que ya era de conocimiento, para que los fariseos y los escribas entendieran, pero no entendieron, porque era el grupo de poder de aquel entonces. Ellos eran los que comandaban la religión. Ellos eran los que enseñaban según la opinión y los criterios y la filosofía de lo que era Dios para ellos, y de lo que ellos según habían recibido, o la revelación que habían recibido de Dios, según ellos, eso era, en su propia opinión, eso era lo que ellos transmitían, enseñaban y practicaban. ¿Ok? Ahora, por eso lo refiere y les dice, ¿qué hombre de vosotros? Lo refiere a algo dentro del contexto de ellos, muy conocido de ellos, en la práctica común de ellos, porque tenían muchos rebaños, muchos de ellos eran una población agrícola y ganadera, tenían también rebaños de ovejas. Entonces, por esta parábola es una semejanza, ¿ok? Y lo refiere a algo conocido, que a una práctica de ellos. Y dice, entonces él lo refirió a esta palabra diciendo, ¿qué hombre vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto? Ahora, si pierde, ¿significa que las otras 99 estaban perdidas? Ajá. Estaban salvas. ¿O creían que eran salvas? Recuerden que está hablándole al contexto de la religión de aquel entonces. Y es lo que hoy en día la misma palabra del Señor nos transmite. Está hablando al contexto de la religión actual. Porque todo ser humano, donde quiera que viva, sea que niegue a Dios, o diga que no existe Dios, o diga que Dios existe, es un ser religioso. Nada más porque está separado por el pecado. Dios lo crió y hay una conciencia de un Dios, o al menos hay muchos que no tienen la conciencia de un Dios o un ser supremo o de alguien que está sobre todas las cosas, pero está en esa conciencia. U otros tienen la conciencia de que hay otros dioses y por lo tanto acuden a dioses. Está esa conciencia. Entonces, por eso les enseña y dice, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? He aquí una de las enseñanzas fundamentales del Evangelio de la gracia de Dios. Es bien importante esto. Esto determina lo que tú eres, lo que yo soy, o las personas son, o lo que ellas creen. El mensaje aquí es que Jesús vio la totalidad de las ovejas. Una se descarrió. Esa oveja descarriada es la oveja perdida. El pastor va a buscarla por el desierto, va a buscarla y la encuentra. ¿Quién? Ahora la enseñanza es aquí. Las ovejas, por favor, mucha atención en esto. ¿Las ovejas buscan al pastor cuando están perdidas? ¿O el pastor busca a las ovejas perdidas? El pastor busca a sus ovejas. Y aquí el pastor es Jesús. Él va a esa oveja. Él va a buscarla y la encuentra. Esta oveja perdida nunca tuvo la capacidad y el poder y el discernimiento por sí misma buscar a Dios.
De ahí que nadie puede buscar a Dios, nadie absolutamente, tal vez lo puede buscar de acuerdo a sus creencias, pero a Dios solo se le llega y se puede entrar al reino de Dios y nacer de nuevo y ser salvo y ser perdonado totalmente por la gracia de nuestro Señor Jesucristo cuando Él cargó nuestro pecado. Es como creyendo en el único mediador entre Dios y los hombres, Jesús, el pastor. Y Él vino, y Él descendió, y fue a una cruz por su voluntad. Aquel que dice, yo busco a Dios, es un arrogante y es un mentiroso o una mentirosa. Porque si hoy me busca, es porque Jesús primero lo encontró perdido y abandonado, y por eso hoy ya le conoce y lo busca, porque experimentó. Por eso toda oveja del Señor ama al Señor con el amor del Señor, el amor que el Señor derramó por medio del Espíritu Santo en su corazón. Así es que los seguidores de Jesús amamos al Señor, porque nos sentimos eternamente agradecidos porque Él nos salvó y nos rescató. Estamos perdidos. Ahora, ¿una oveja perdida a sí misma se puede salvar? ¿Una oveja perdida a sí misma puede encontrar el camino? ¿Una oveja a sí misma perdida puede regresar a casa? Necesita un conductor, necesita un pastor, alguien que la lleve, alguien que la dirige. La llevó a su casa, a la casa de Dios. Jesús es el que nos conduce a la casa de Dios, amén. Él nos ha conducido, amén. Leyendo el texto, la porción de la palabra de Dios. ¿Qué hombre vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió? Hasta encontrarla, diga conmigo, hasta encontrarla. Jesús derramó toda su sangre en la cruz del Calvario por las ovejas perdidas. Y vino, ¿qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido, hasta encontrarla, hasta encontrarte a ti. ¿Cuántos recuerdan ese día que el Señor los encontró? Yo recuerdo cuando el Señor me encontró. Yo lo recuerdo bien. ¿Cómo me encontró? Pero hubo una etapa antes de esa, antes de que el Señor me encontrara. Hoy puedo decir, Jesús es mi pastor, y por la gracia de Él soy su oveja, o soy hijo de Dios, como le cantamos a Él. Ahora, antes hubo una etapa, años y años, creía que yo buscaba a Dios. ¿Y cómo buscaba a Dios? Me acercaba a mi manera a Dios. Hasta que un día Dios me enseñó que no era así la forma de como que yo estaba, no es el hombre, no soy yo el que busco a Dios. Él vino a buscarme primero. De ahí, en el versículo 5, aquí en Lucas 15, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros. ¿Cómo la pone? ¿La pone sobre sus hombros? ¿La pone sobre sus hombros? Gozoso. Cuando Jesús, ¿cómo ve la salvación? La salvación es del Señor Jesucristo, amén. La salvación es de Dios. Cuando Él encuentra una oveja perdida, que es tipología del pecador perdido, la persona pecadora perdida, cuando la encuentra, la perdona, está herida, la sana, tiene dolores, la sana. ¿Y dónde la lleva? ¿Dónde la coloca? En sus hombros. Vea bien, por favor. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso. Gozoso. La pone sobre sus hombros. ¿Dónde puede estar seguro el pecador? En los hombros del buen pastor, amén. Cargado, llevado en los hombros del Señor. Los hombros del Señor tienen la capacidad, tienen el poder
para llevarnos por donde Él quiere. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿cuántos quieren caminar? ¿Cuántos quieren caminar a Dios sin Jesús? Demuestra que solo a través de los... Dice que las cargas, la cargó la oveja perdida en sus hombros. ¿Y la cargó cómo? Con gozo. ¿Tiene algún hombre, alguna persona en este mundo la capacidad de cargar todos los días en sus hombros a otra persona? No. Pero aquí la buena noticia: Dios te cargó, amén, en los hombros de Jesús, el Señor. Hay en los hombros del Señor que demuestra que el Señor es el que, como dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él sabía quién lo llevaba a Él. Tú sabes hoy en día quién te lleva y cómo te lleva. Tú sabes que Él te lleva en sus hombros, que por lo tanto en sus hombros hay poder de parte de Él, hay capacidad, hay amor. Te botará el Señor cuando estés pasando la mal. Te dirá, ya no aguanto esta carga. Dirá el Señor algún día, ya no aguanto esta carga y por lo tanto te quito de mis hombros. ¿Hará eso el Señor? Algunos tienen esa idea, que Jesús los carga en sus hombros, pero cuando les va mal o cuando le fallan, Jesús los quita de sus hombros. La Biblia no enseña eso, La gracia del Señor no enseña eso. Jesús te cargó perpetuamente, eternamente. Los hombros del Señor demuestran el amor del Señor, que Él tiene la capacidad, que Él tiene el poder de llevarte siempre. Que en Él está la determinación día a día de llevarte siempre, de caminar contigo. Y por lo tanto tú tienes que tener esa seguridad en Cristo Jesús, de que Él te lleva y te cargó, y cargó tus pecados y mis pecados en sus hombros. Cuando Él fue a la cruz del Calvario, hizo eso. Por eso en Apocalipsis, que estamos estudiando con nuestro hermano David, enseña la palabra del Señor que todos, porque Apocalipsis revela de cómo por eso dice bienaventurados los que leen, o dichosos los que leen esas palabras de Apocalipsis, que es lo que significa revelación de la palabra de Dios. Es que los que aparecen ahí y que aparecen alabando al Señor de rodillas o de pie delante del Señor, es porque le vencieron en la sangre del Cordero. Le vencieron en la sangre del Cordero. Por lo tanto, porque Él cargó por toda la eternidad. Así que podemos tener la completa seguridad, confiamos que el que está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Luego, nos vamos al versículo 6. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos. ¿Cómo llegó la oveja? El pastor, versículo 6, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. ¿Cómo le llama? El pastor que encontró su oveja. He encontrado mi oveja. Y como oveja, ¿dónde estás colocado o colocada tú? ¿Dónde estás? ¿Cómo te lleva el Señor? ¿Cómo te encontró? ¿Y cómo te lleva ahora? ¿Y cómo te llevará siempre? A mí, en sus hombros. Por eso Él dice, cuando en Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estéis, ¿qué? Trabajados y cargados. Solo Jesús llevó toda esa carga. Nos cargó a todos, amén. Y hay gente ingrata que lo rechaza. ¿Y cómo? Veamos una forma de cómo
en aquel entonces rechazaron al Señor. Devolviéndonos a la Escritura, en Lucas capítulo 15, versículo 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y fariseos. ¿Quiénes se acercaban a Jesús? Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas. ¿Quiénes se acercaban? Hay dos grupos de personas. Desde ese entonces, dos grupos de personas, en lo individual y en lo colectivo, que actúan y siguen actuando hoy de la misma manera, pensando de la misma manera. ¿Quiénes se acercaban a Jesús? ¿Cuáles? Publicanos, fariseos. ¿Quiénes se acercaban a Jesús? Dos grupos. Dos grupos. Unos eran los que se acercaban. Los que se acercaban eran los publicanos. Fariseos. No. Y los pecadores. Ya vamos de nuevo. Y se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. ¿Quiénes oían al Señor? Un grupo. Bueno, ahí hay dos, pero significa lo que quiere decir grupo de pensamiento de personas. Los pecadores oían al Señor. Los publicanos oían al Señor. Ellos se acercaban al Señor. ¿Quiénes estaban de lejos? Que también oían al Señor, pero juzgaban al Señor. Los fariseos y los escribas. ¿Por qué? Los publicanos y los pecadores se acercaban al Señor para oírle, para oír su mensaje de salvación, para tener comunión con el Señor. Amén. El otro grupo, el versículo 2, y los fariseos y los escribas, ¿qué hacían? Murmuraban, diciendo, a los pecadores recibe. ¿Quiénes decían esto? Los fariseos y los escribas murmuraban de Jesús, o sea, chismeaban, criticaban entre ellos. A los pecadores recibe, Jesús a los publicanos recibe. ¿Por qué ellos pensaban así? ¿Por qué ellos pensaban así? Porque se creían justos a sí mismos. Señalaban a los otros, a los pecadores y a los publicanos como pecadores, pero ellos no se señalaban a sí mismos como pecadores. Porque ellos creían que eran justos. Habían establecido su propia justicia de cómo llegar a Dios. Por lo tanto, no podían tener comunión con el Señor. El Señor se revela ante ellos y les dice, en la práctica, se juntaba con los publicanos y los pecadores. Entonces, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe, ¿y qué? Y con ellos, Jesús a los pecadores recibe, y con ellos come. ¿Con quién compartía Jesús? Con los publicanos y pecadores. ¿Por qué no compartía con los fariseos y escribas? Porque le rechazaban. Porque le rechazaban. ¿Creían los fariseos y los escribas en un Dios? Sí creían. Creían a su manera, pero estaban separados. Por eso hacían la separación. Porque el que separa es porque está separado. Estaban separados. Habían establecido su propia justicia, que es salvación por obras. Entonces, que ellos creían que eran buenos porque guardaban los mandamientos. Ellos creían que ellos tenían un principio equivocado, como hoy en día existe ese principio equivocado que Satanás ha metido en las mentes de las personas. Ellos creían que pecaban, que si pecaban se convertían en pecadores. Ojo con esto. Ellos creían que si ellos pecaban se convertían en pecadores. Si no pecaban eran justos. La Biblia no enseña eso.
La Biblia enseña, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces la Biblia enseña que el pecador peca porque es pecador, su raíz es pecado, es de pecado. ¿Entendimos esto? Pero ve que está de la separación. Ellos pensaban así. Hoy en día, las personas que se creen justas por sí mismas juzgan a los que pecan. Y tratan de no pecar, porque ellos dicen, si yo peco, me convierto en pecador. Pues posiblemente usted tenía ese pensamiento, yo sí lo tenía. Y me cuidaba de no pecar en aquel entonces, para ser bueno. Porque si yo no pecaba, no era pecador. Entonces no era pecador. Y además le agradaba a Dios. Le agradaba con mis obras. Y aquí está la trampa. Por eso ellos se mantenían en ese sistema, y es lo que pasa hoy en día. Entonces, no sé si me explico, me hago entender. Ahora quiero dejarles estos últimos dos pasajes. Romanos capítulo 10, versículo 3, para apoyar lo que les estoy comentando, la palabra del Señor, de por qué los fariseos y los escribas eran así, y por qué los publicanos y pecadores se acercaban al Señor para oírle, para encontrar el perdón. Romanos capítulo 10, versículo 3. Desde entonces existe, y desde antes incluso, existe el asunto de la justicia propia. La justicia propia para acercarse a Dios. Y Pablo, por eso el apóstol Pablo le explica también a los creyentes de aquel entonces y a las personas que, para alcanzarlas con el mensaje de salvación. Dice, Romanos capítulo 10, versículo 3, dice la palabra del Señor, porque ignorando la justicia de Dios, y procurando establecer la suya propia. Ven aquí que los fariseos y los escribas tenían su propia justicia, habían establecido su propia justicia para llegar a Dios. Es muy importante que todo creyente entienda la palabra del Señor. Por eso es necesario ser discipulado. Pablo discipula a los romanos de esta manera. En Roma había muchos creyentes judíos en la diáspora, porque los judíos habían sido dispersos por todo el mundo de aquel entonces en la persecución, como hoy también hay judíos en todo el mundo. El apóstol Pablo les habla de la justicia de ellos y la justicia de Dios, porque ignorando la justicia de Dios, ¿quiénes? Los que creían como los fariseos de que se podían salvar a sí mismos, los que se creían justos, y procurando establecer la suya propia. ¿Qué? Ya habían establecido su propia justicia. Es lo que hoy vivimos. Le predico esto porque yo lo viví. Yo vivía mi propia justicia. Yo creía eso, que yo me convertía en pecador si pecaba. Por lo tanto era un esclavo, porque no podía agradar a Dios. La Biblia enseña lo contrario. El pecador peca porque su raíz es pecaminosa. Pero también la Biblia enseña que todos los que hemos recibido a Cristo Jesús hemos muerto al pecado, y que Él nos ha hecho libres del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Si el Hijo libertares, seréis verdaderamente libres. También la Biblia dice, donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y hay gente que malinterpreta esto. Ay, sobreabundó el pecado, entonces viven el pecado. Entonces creen que habemos cristianos que predicamos el libertinaje. No está hablando de eso. Hay gente que cree eso, que si yo predico como está establecido, Dios dice, Romanos, como había puesto Pablo, donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Lo que está diciendo es que el pecado abunda por todo lado en el corazón del hombre, porque por naturaleza es pecaminoso. Amén. Eso es. Pero la buena noticia es que sobreabundó la gracia para salvar al pecador. Amén. Lo que está diciendo este mundo, sobreabunda el pecado. Este mundo está lleno de pecado, de corazones llenos de pecado. Pero lo más grandioso que sobre el pecado, y para vencer el pecado, y para derrotar el pecado, y liberarnos del pecado, y para no vivir bajo el yugo del pecado, y vivir libremente bajo el poder del Espíritu Santo, lavados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, es que, ¿cómo puedo vivir? Solo porque Cristo derrotó el pecado. Amén.
solo por la obediencia de Cristo, solo por la justicia de Cristo, por la obediencia de uno, todos se perdieron, dice, por la desobediencia de uno, o sea, Adán, por la desobediencia de Adán, todos se perdieron. Por la desobediencia de Adán sobreabundó el pecado, pero por la obediencia de uno, o sea, Cristo Jesús, sobreabundó la gracia que derrotó el pecado, amén, para que ya no reine el pecado en nuestra vida. Un cristiano es libre del poder del pecado. Hay gente que cuando yo predica uno así, cree que uno está predicando a favor del pecado, del libertinaje. No, Cristo nos liberó del pecado para no vivir más en el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Bien, ahora, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque ya tienen su propia justicia. Creer salvarse por sus propias obras. Entonces no se sujetan a la justicia de Dios. ¿Y cuál es la justicia de Dios? La justicia de Dios es en Cristo Jesús. Amén. Todo el que se sujete a la justicia de Dios que es en Cristo Jesús es salvado, es perdonado totalmente y vive por la gracia del Señor. Que Dios me le bendiga y muchísimas gracias. Agradezco la oportunidad de poder compartir la palabra del Señor y a todos aquellos cuantos escuchen el mensaje del Señor y puedan abrir el sitio web de nosotros, ¿verdad, hermano pastor? Les deseo que tengan esa verdadera gracia del Señor en sus vidas y sean unas nuevas criaturas, ovejas cargadas en los hombros del Señor, amén. Y que este mensaje del Señor es para la gloria y la alabanza de Él, y que tú y yo le demos la gloria siempre a Él. Muchas gracias. Hermano pastor.